El ventrílocuo. Historia escrita por Lazarus Cripta. Yo estuve presente cuando entre mi padre y mis tíos. Aquella tarde discutían sobre quién se quedaría con ellas. Me refiero a las cosas que mi abuelo consideraba como valiosas, las cuales dejó como herencia. Y aunque en un principio me resultaba insensible por parte de ellos, pues apenas había pasado un mes de su fallecimiento, luego comprendí que el asunto no era como yo pensaba. Y no es que ellos pelearan por tener los bienes de mi abuelo, totalmente lo contrario. La realidad es que ninguno las quería. Es más, mi abuela, quien aún seguía con vida, era quien más insistía para que mis tíos y mi padre sacaran esas cosas de su casa. Sé que suena extraño, pero así era. Mi abuela amaba a mi abuelo, pero habían cosas de él que nunca le parecieron muy agradables, en especial una. Yo tenía 12 años de edad para aquel entonces, así que mucho no comprendía, pero podía darme una idea de qué se trataba. Entre las cosas que mi abuela quería que sacaran de su casa, aquellas de las cuales mi padre y mis tíos no se querían hacer cargo, había una que era la herramienta especial que mi abuelo tenía para su trabajo. Ciertamente él era jubilado, pero en sus tiempos libres trabajaba como ventrículo. Sí, así es. Mi abuelo se dedicaba a entretener a los niños en los hospitales, escuelas, entre otros lugares más, con su singular e inseparable muñeco llamado Paco. Y este era el centro de la discusión. 2 días después de esa reunión, mi padre llegó un poco más tarde del trabajo. Bajó unas cosas de la cajuela del carro, entre ellas un pequeño baúl de madera. Su rostro de molestia lo decía todo, y al final a él le había tocado quedarse con el muñeco. Y con su llegada, comenzaron los tétricos momentos vividos en esos tiempos. Mi nombre es Esperanza del Valle, soy del Estado de México, y les juro que yo amaba a ese muñeco, pero mi punto de vista cambiaría más adelante. Pero Ricardo, es solo un muñeco, no hay motivo para hacer tanto escándalo, le dijo mi madre casi suplicante. Estábamos solo ellos y yo, sentados en la cocina bebiendo café. Mis hermanos pequeños ya estaban durmiendo. Curiosamente esperaron a que ellos se fueran a descansar, para entonces hablar sobre el tema. Silvia, tú ya sabes por qué no quiero esa cosa aquí en la casa. Y aunque no creas en nuestra historia, nosotros sabemos perfectamente lo que pasó. Mamá es testigo también. Ella conoce lo macabro de esa cosa. Insistió tanto que lo sacáramos de la casa y ya ves, no me quedó de otra que traerlo. Mis hermanos son unos cobardes, le respondió malhumorado. Pese a la confusión y la incertidumbre por conocer qué es lo que realmente le molestaba a mi papá, yo intentaba no entrometerme mucho en la plática. De por sí me sentía honrada de que hablaran sobre eso delante de mí, quizás por la edad que yo ya tenía. Lo extraño fue cuando en un momento dado, mi padre hizo el ademán de hablar sobre aquello en más profundidad, pero fue justamente mi presencia la que lo detuvo, pues al instante de interrumpir sus palabras, entre él y mi madre se miraron mutuamente, luego de poner sus miradas en mí. En efecto, fuera lo que fuera que hubiera pasado con ese muñeco, no me consideraron lista aún para saberlo. Esa madrugada me desperté sin poder conciliar el sueño nuevamente. En esos momentos se me vino a la cabeza la imagen del muñeco. Habían pasado años que no lo veía, por lo que cometí la osadía de desobedecer a mi papá, bajar al sótano y buscar el baúl que dejó ahí, donde presumí que lo hallaría. Sin hacer mucho ruido, caminé descalza hasta llegar al sótano. Encendí la luz y cerré la puerta detrás de mí. Lentamente bajé la escalera para ir directo al objetivo.
estaba a simple vista. Al parecer mi padre no se había esforzado mucho en ocultarlo, o quizás tenía planeado finalmente deshacerse del mismo, cuando le llegara la oportunidad. Me arrodillé frente al baúl. Apenas lo abrí lo vi. En ese mismo instante miles de sentimientos invadieron mi alma. Tenía puesto su viejo traje azul, aquel que siempre vistió pulcro y resplandeciente, tal cual lo conservaba mi abuelo. Su dura y fría cara de madera presentaba signos de haber sido arrastrado por el paso del tiempo, pero sus mejillas rosadas y vistosos labios rojos aún perseveraban con firmeza. Inevitablemente, se me vino a la mente todas aquellas tardes en las que mi abuelo nos deleitaba a mis hermanos y a mí. Su voz inusual entremezclándose con la del muñeco eran tan reales que nos hacía creer de que realmente éste tenía vida. Eso sí, para nosotros el espectáculo duraba solo unos minutos, ya que lo hacía a escondidas sin que mi padre se diera cuenta. Como les dije, tanto él como mis tíos odiaban a ese muñeco. No obstante, yo era la dichosa de contemplar su show en su totalidad, pues él solía llevarme cada vez que iba a los hospitales y demás lugares donde daba sus funciones, uniéndome así a las alegrías de los pequeños espectadores. Mis ojos ya estaban humedecidos cuando ocurrió el evento que me sacó de ese trance de nostalgias y amenos recuerdos. Hola, mi nombre es Paco. ¿Cómo estás? Lanzó el muñeco con su voz chillona e inconfundible. Del tremendo susto que sentí dejé caer el muñeco de mis manos. Me levanté y me alejé del baúl perpleja. A medida que subía las escaleras iba temblando, porque nunca supe que el muñeco tuviera su voz grabada y que se reprodujera por sí sola. Pero es con lo que trataba de justificar lo que acababa de pasar. Cuando llegué a mi cama me puse a rezar, pues en verdad quedé muy asustada. Por suerte, minutos después logré tranquilizarme y me pude dormir. En la mañana un nuevo suceso ocurrió, y para mi sorpresa, mi madre me preguntó si yo había ingresado en la noche al sótano. Antes de responderle que sí, le pregunté a qué se debía su pregunta. Ella se dio la media vuelta e ingresó al lavadero, desde donde vino con el muñeco en sus manos. Quedé helada cuando me dijo que apenas se levantó para preparar el desayuno a mi papá, para que así luego él se fuera a trabajar. Halló el muñeco en el sillón de la sala, sentado y rígido como si alguien lo hubiera colocado ahí. Le expliqué que sí bajé al sótano, pues quería verlo, pero que yo no lo saqué. Ella me dio a entender que no me creyó, pues comenzó a regañarme diciéndome que logró ocultarlo a tiempo antes de que lo viera mi papá, y que si seguía revisando sus cosas, recibiría un fuerte regaño por parte de él. La situación me dejó muy mal, pero el miedo que empecé a sentir por el muñeco fue mayor. Todos los buenos recuerdos que tenía de él con mi abuelo se tornaron en desconcierto y confusión. No supe lo que al final mi madre hizo con Paco, pero esa noche tuve la tétrica mala suerte de volverlo a encontrar. Me desperté al escuchar un llanto. Levanté la cabeza y vi a uno de mis hermanos pasar por el pasillo corriendo. Imaginé que le pasaba algo y que se dirigía hacia el baño, pero algo dentro de mí me decía que estaba ocurriendo algo mucho peor. Guiada por ese instinto me levanté para ir a verlo. Lo encontré en el pasillo ya regresando a su habitación. Le pregunté si le ocurría algo, pues parecía nervioso. No me respondió, pero su mirada fue suficiente como para darme cuenta que me estaba ocultando algo. Él regresó a su habitación y yo fui al baño, en busca de lo que fuera, pero no había nada normal. Cuando salí para regresar también a acostarme, me quedé paralizada en medio del pasillo, pues allí estaba el muñeco, tirado sobre el suelo, pero lo que se manifestó de la nada a su lado fue lo más impactante. Era mi abuelo. Les juro que era él. Estaba de pie a pocos centímetros de Paco e intercalaba su mirada en este y en mí. Quedé muda.
mas la reacción que él tuvo al notarme asustada me tranquilizó. Su semblante, que instantes antes era de seriedad, ahora se tornó en ternura y amabilidad, tal cual lo recordaba, pues él siempre fue bueno con nosotros. Solamente movió su mano para señalar a su amigo inseparable, como diciéndome que lo cuidara, que valía mucho para él. Al menos es lo que yo sentí. Posteriormente vi que le caían unas lágrimas de sus ojos, para después desaparecer. No supe qué hacer, si llorar de la emoción al verlo, y correr a contárselo a mis papás, o continuar momificada en ese lugar. Caminé hacia el muñeco para levantarlo, como intentando así cumplir con su petición, pero fue ahí cuando más abrumada quedé, pues el muñeco también tenía lágrimas brotando de sus ojos pintados. Son de esas situaciones en las cuales la mente se te pone en blanco y no sabes cómo proseguir. Únicamente atiné a levantarlo y llevarlo conmigo a mi habitación, donde lo puse en una silla que ahí tenía. Inmersa en ese trance inexplicable me dormí, rogando que al despertar todo eso hubiera sido tan solo un sueño. Al amanecer creí que efectivamente había sido tan solo eso, pues el muñeco no estaba. Le conté a mi madre lo que pasó. Ella me confirmó que al muñeco lo había dejado en el mismo lugar, por lo que decidió ir a revisar. Yo fui detrás de ella, y cuando lo vimos, ambas quedamos estupefactas. No fue un sueño lo que tuve. Paco tenía marcadas las lágrimas que yo misma le vi en la noche. Desde entonces le pedí a mi madre que me permitiera conservarlo, puesto que las dos coincidimos en que mi abuelo vino a visitarme para pedirme que lo cuidara. Asimismo acordamos que eso solo teníamos que saberlo nosotras dos, ya que una vez más me recordó la opinión de mi papá con respecto a ese muñeco. Cuando llegó la noche, lo saqué de la bodega donde lo había escondido. Lo puse sobre la silla a los pies de mi cama y me acosté a dormir. Me dormí rezando a mi abuelo diciéndole que no estuviera triste, que yo cuidaría de él. Por la madrugada una vez más me desperté con un llanto. Al levantar la mirada quedé horrorizada al no ver a Paco en su lugar. No obstante, el tenue llanto prosiguió sonando. Creí que me estaba volviendo loca, porque estaba segura que se trataba del muñeco. Me levanté de la cama para seguir el sonido, lo cual me llevó hasta la sala. Ahí fue donde lo encontré, pero la escena que vi me hizo saber que sin duda alguna, el innombrable estaba involucrado en todo eso. Paco estaba parado, tal cual tuviera vida propia. Me miraba de manera perversa mientras emitía ese tenue llanto, a la vez que me sonreía. Haciéndome congelar la sangre. Lo vi dar algunos pasos hacia mí, torpes e inestables, en tanto yo pronunciaba el nombre de mi abuelo interiormente, ya que por el miedo que tenía no podía ni hablar. Aparentemente él me escuchó, pero su respuesta a mi pedido de auxilio fue la vivencia más escalofriante que me tocó vivir. Lentamente el muñeco comenzó a elevarse por el aire, a la vez que comenzaba a formarse la figura de mi abuelo detrás de éste. Era él quien lo levantaba, y una vez que quedó totalmente visible a mis ojos, quedó con él entre sus manos, así como cuando daba sus shows. Ese momento fue fulminante para mí, pues desde que tuve esta visión, mi concepción sobre mi abuelo y su muñeco nunca más volvió a ser la de antes. Él tenía un aspecto funesto, de piel descolorida y mirada irritada. En vida lo había visto enojado muchas veces, pero jamás con el odio que expresaba ahora. Sentía perfectamente cómo mi cuerpo comenzaba a temblar, pero no era solo por el terror de ver esa aparición, sino que concretamente temía por mi vida. Fue mi hermano quien me ayudó, aunque no de la mejor manera.
pues escuché su grito detrás de mí haciéndome brincar del espanto. Pero eso me ayudó a salir de esa condición estática y muda, para a continuación comenzar a gritar yo también. Cuando mis padres llegaron hacia nosotros, mi abuelo ya no estaba. Solo quedaba aquel siniestro muñeco tirado sobre el suelo, el cual mi padre lo levantó y lo llevó rápidamente al sótano. Una vez que mi hermano se calmó, se durmió en los brazos de mi madre, quien no solo tuvo que tranquilizarlo a él, sino también a mis demás hermanos, ya que nuestros gritos lo despertaron a todos. Media hora después me encontraba en la sala junto a los dos. Mamá me consolaba ya que yo no paraba de llorar aún, mientras que mi padre mantenía la cabeza baja, pero de igual forma sabía que estaba enfurecido por lo que ocurrió, como así también sabía que ambos esperaban a que yo les contara lo que había visto. Se los narré entre sollozos y temblor. Luego de haberlo hecho, apenas mi padre finalmente me contó su experiencia. Fue una tarde en la que quedamos solos en casa. Papá se había ido a trabajar y mamá estaba con una vecina. Al igual que tú, nosotros amábamos a ese muñeco, tanto que a veces ingresábamos a la habitación de ellos para abrir el baúl para simplemente contemplarlo. Tal cual fue el caso de esa tarde. Nunca lo sacábamos, pero en esa ocasión mi hermano mayor lo hizo, pero lo dejó caer de golpe cuando éste habló, pues pese a que éramos pequeños en ese tiempo, sabíamos que eso no era posible. Fui yo el que lo aventó y lo colocó nuevamente en el baúl, para a continuación salir corriendo de ahí. Papá siempre lo revisaba en cada noche antes de dormir, por lo que se dio cuenta que alguien lo había tomado. Esa noche nos acostamos a dormir llorando a cántaros, pues él nos dio una tremenda paliza por haberlo desobedecido. Sin embargo, nuestro castigo no concluyó ahí. Esa madrugada padecimos un peor susto todavía. Nos despertaron unos llantos suaves pero claros. Con mis hermanos dormíamos en una sola habitación. Es por eso que todos nos despertamos con ese sonido. Quedamos petrificados cuando vimos que el muñeco estaba dentro del lugar, a unos pocos centímetros de nosotros. Era él el que lloraba, pero lo hacía a modo de burla, imitando el llanto que nosotros dimos horas antes, puesto que se reía mientras lo hacía. Nuestros gritos atrajeron a mi padre, que sin mediar palabras tomó al muñeco y se lo llevó. Mamá también se levantó y lo siguió hasta un pequeño cuarto que había en el fondo del patio, donde papá se encerró con el muñeco. Desde afuera ella le pedía que de una vez se deshiciera de este. Nosotros nos quedamos observando desde la ventana. Horas después, cuando oímos que mis padres se acostaron nuevamente, nos levantamos para mirar por la ventana hacia aquel cuarto. Queríamos saber si había seguido el consejo de mi madre o no, pero lo que vimos nos aterró más allá de lo que jamás llegamos a pensar. Sobre un altar estaba colocado aquel muñeco, con velas negras iluminándolo, como si fuera un objeto que mi padre adorara. Nunca supimos a ciencia cierta lo que pasaba, hasta muchos años más tarde, cuando llegamos a la adolescencia. No sé lo que en realidad sea esa cosa, pero este parece tener vida propia, ya que en más de una oportunidad lo vimos pasando corriendo por algún lugar de la casa, siempre cuando nosotros quedábamos solos, y antecediendo su macabra presencia con esos llantos burlescos. Mi padre jamás intentó eliminarlo, o tal vez por temor no pudo hacerlo. Es por eso que cuando él falleció, mi madre quiso que finalmente lo quitáramos de ahí. Aún no sabemos cómo liberarnos de él, pero una curandera nos dijo que no lo hiciéramos como si se tratara de cualquier cosa, ya que este tiene un espíritu adentro, y nadie sabe de lo que él es capaz. Oír eso fue suficiente como para sentirme más horrorizada todavía. Le conté a mi padre todo lo que había estado pasando, comprendiendo así a qué se debía que el muñeco usaba el llanto para atraernos. Al día siguiente, mi hermano, aquel que ingresó a mi habitación y junto a mí vio la manifestación, nos confesó que en las noches escuchaba la voz del muñeco.
la cual lo despertaba para pedirle que lo sacara de ese baúl, algo que él cumplía bajo un estado de sumo pavor. Ya pasaron 4 años desde aquella experiencia. Paco sigue aquí con nosotros, encerrado en ese baúl en el sótano, rodeado de rosarios e imágenes religiosas, las cuales parecen mantenerlo quieto, pues tal cual como lo contó mi padre, nadie aún puede decirnos el modo de deshacernos de él, y tememos por nuestras vidas si cometemos el error de hacerlo equivocadamente. Tampoco el sacerdote de la colonia pudo ayudarnos, ya que él trató de sacarlo de la casa, pero en cada intento tuvo que desistir. Por consiguiente, aún estamos a la espera de una solución. Mientras tanto, debemos convivir con el temor de que, algún inesperado día, el muñeco salga de su cárcel para volver a provocarnos terror una vez más. Les cuento mi experiencia a modo de advertencia. Esto no es un juego, y mi abuelo cometió el error de no haberlo frenado a tiempo. Y eso lo sabemos cuando hasta el día de hoy, en ocasiones se nos aparece su alma penando aquí en la casa, y siempre antecedido por unos tenues llantos burlescos, provenientes indudablemente del demonio que habita en ese muñeco maldito.